Queremos en esta oportunidad presentar a ustedes este estudio de la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6, bajo el tema Muertos al pecado. Ser cristiano, ser parte del pueblo de Dios, hermanos, no es fácil. Muchas veces va a encontrar usted dificultades en el camino, grandes dificultades, que de alguna manera pueden hacerlo a usted tambalear en su fe, en el conocimiento de Dios, y que pueden tal vez afectar su vida aquí en la tierra, y no solo aquí, sino también espiritualmente, afectarlo con Dios. Pero es de hacer un esfuerzo de parte de nosotros para permanecer firmes. Porque el Señor dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y eso es, cada uno de nosotros tiene que esforzarse. Libro de Romanos capítulo 6, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 5. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Hermanos, hay mucha gente en el mundo que vive en el mundo como si Dios no existiera, como si no tuviera que rendirle cuentas a nadie, o sea, vive en el mundo de forma absoluta. Como si su hijo que vive en su hogar se rebelara contra usted y no le hiciera caso absolutamente en nada, ni tuviera que rendirle ningún tipo de cuentas a usted. La gente vive así. Vive en el mundo y vive a lo que da el día. Vive despreocupada. Porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay a quien rendirle cuentas, no hay a quien, ¿verdad?, obedecer. Y el apóstol Pablo, hablando a los cristianos en Roma, les dice estas preguntas. Lea el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, perseveraremos en el pecado significa, vamos a vivir en pecado para que yo esté en pecado constantemente y Dios me esté perdonando constantemente. O sea, peco y me arrepiento. Peco y me arrepiento. Peco y me vuelvo a arrepentir. Un arrepentimiento constante. Entonces el apóstol le está haciendo esta pregunta. Dice, ¿perseveraremos en el pecado? O sea, ¿continuaremos en el pecado para que la gracia de Dios siga en abundancia? Dice el versículo 2. Lea conmigo ahora. El versículo 2 dice, en ninguna manera. En ninguna manera. ¿Lo está leyendo conmigo? ¿Sí? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir que nos está diciendo
que si usted ya murió al pecado, porque se arrepintió, porque se bautizó, porque Cristo hizo la obra en usted de salvarle, de perdonarle, de redimirle, de tratarle como a hijo suyo, de recibirlo en su familia, entonces dice, ¿cómo será posible que nosotros, habiendo sido perdonados, habiendo sido lavados, habiendo sido limpiados, vamos a vivir todavía en el pecado? ¿Usted cree que haya una persona que pueda ser cristiana y que todavía continúe viviendo en el pecado como si tal, que si no hubiera nada? Más bien dicho, no lo es, ¿verdad, hermanos? No lo es. O sea, de repente usted lo ve. Y eso se puede ver, se puede apreciar. Y Dios es el que da testimonio de nosotros. Dios es el que da testimonio. Pero también los que están a nuestro alrededor. ¿Sí? En nuestra casa. La gente a veces nos critica. La gente nos señala a nosotros porque quiere ver en nosotros unas personas cambiadas. Porque quiere ver en nosotros a personas que han muerto al pecado, que ya no practican el pecado. La Biblia dice en el libro de la carta primera de Juan 3:8, que el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Y cuando la persona vive en esa condición y cree que está bien, entonces la persona se engaña a sí misma creyendo algo que no es. Porque dice aquí la palabra de Dios, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego hace otra pregunta en el versículo 3. Aquí vea lo que dice, algo bien importante, porque esto también es aspecto de doctrina para la iglesia de Cristo. Para la iglesia del Señor en la tierra, este es un aspecto de doctrina. ¿O no sabéis? Dicen, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. O como quien dice, ¿que no sabes tú? Que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Es decir, nosotros, cuando decidimos obedecer, nos bautizamos. ¿Y para qué sirve el bautismo? Pues usted debe saber que la Biblia enseña que el bautismo es para el perdón de los pecados. La Biblia enseña que es el bautismo el acto público, ¿sí?, que permite observar a las demás personas que una persona en particular dejó la vida pasada y se sepultó bajo las aguas y que después resucitó, se levantó de las aguas como una nueva criatura en Cristo. ¿Por qué dice eso, predicador? Porque la Biblia dice, ¿usted se acuerda el discurso de Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2? Cuando le dijeron a Pedro, ¿verdad?, y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse. ¿Qué tiene que hacer la persona? ¿Qué tiene que hacer, hermanos? Arrepentirse. Arrepiéntase cada uno de ustedes y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Para qué dice? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, nosotros vemos aquí, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y luego dice, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. ¿Qué se espera de un creyente? ¿Qué se espera de una persona que le ha obedecido a Dios?
Se espera que esa persona ande en vida nueva. Amén. Se espera que esa persona cambie, que ya no sea la mala persona que antes fue, que ahora sea una persona diferente, que le sirve a Dios, que ama a Dios, porque Dios es el todo en su vida. Y dice aquí la palabra de Dios: así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y esta vida nueva solamente la puede dar Dios. Qué bonito es, ¿verdad?, cuando las personas que lo han conocido a uno antes y dicen: qué diferente es esa persona a como era antes, ¿verdad? ¿Sí? Hoy ya no habla malas palabras. Hoy ya no toma licor. Hoy ya no adultera, ya no se va a meter a los prostíbulos. Hoy ya no maldice. Hoy ya no vive junto a los ídolos. Hoy esa persona es una persona honesta, decente, formal, que vale la pena. Cuando las personas dan un testimonio de esos, entonces es porque la persona algo está haciendo bien. Pero quiero decirle también, al diablo no le gusta cuando eso pasa. Porque cuando el diablo sabe que usted anda haciendo algunas cosas así, le comienza a meter a veces alguna cizaña. Bebete un traguito. Hoy para estas épocas de fiesta, mira, aprovecha, y le manda la tentación. O le dice: mira, tu esposa ya no se ve bonita, búscate otra, mira esta que va aquí, ¿qué te parece? Te lo ofrezco, te la muestro. Y la tentación, el pecado va así, de esa manera, porque el pecado asedia. Está alrededor de nosotros. La Biblia dice que el adversario, el contrario con el que luchamos, él se mueve alrededor de nosotros. Ahí se mueve alrededor y anda buscando a ver por dónde nos puede atrapar, hermanos. ¿No cree eso usted? ¿O sí lo cree? Amén. Es que no se oye, hermano. ¿Sí lo cree? Allí anda. Y él, hermano, va a aprovechar, hermana, él va a aprovechar cualquier debilidad, cualquier punto débil para poder entrar y poder hacer daño, poder causar daño. Tal vez sea por un carácter malo, ¿sí? Por la ira, por el enojo, por la maledicencia, la gritería, los pleitos, las disensiones. Puede ser por problemas económicos, puede ser por la comida, puede ser por la ropa, puede ser por cualquier cosa. O sea, cualquier cosa puede ser una puerta de entrada para el enemigo. Pero aquellos que estamos muertos al pecado, o aquellos que están muertos al pecado, dice, Cristo es el todo en ellos, y cualquier vacío lo llena el Señor. Y cualquier problema los pone en las manos de Dios. Y le dice: Señor, aquí está todo, aquí está mi vida. Hacé con mi vida conforme tú creas conveniente. A veces nosotros nos equivocamos y creemos que somos los máster, ¿verdad? Nosotros somos los que podemos arreglar todo por nosotros mismos. Pero no, hermano, es Dios. Amén. Porque el éxito del ser humano depende de Dios. Ahora, dice del versículo 6, vamos a leer hasta el versículo 8. Romanos capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, en el versículo 8 leemos, dice,
si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hasta ahí. Dicen que nuestro viejo hombre, o nuestra vieja mujer, o nuestra vieja personalidad, fue crucificada con Cristo. Fue crucificada juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Hay gente que ha vivido durante toda su vida haciendo lo malo, pero no lo cree malo. Por ejemplo, hay gente que vive mintiendo, miente todo el tiempo, cualquier cosa, miente. ¿Qué estás viendo, fulano, en la televisión? Nada. Ajá. Y ¿vos votaste esto que estaba aquí? No, yo no fui. Miente, constantemente miente. O usa la mentira como un alimento cotidiano. Le voy a decir algo. Hay personas que se alimentan de la mentira y a veces desconocen que la mentira es uno de los elementos, es uno de los principales argumentos del diablo. Porque la Biblia dice que el padre de la mentira es el diablo. Él es el padre. Y a veces se mira, no, pero es que es una mentirita blanca. No es tan malo, ¿verdad? Eso es lo que usted dice. Pero delante de Dios, lo que se considera pecado es pecado. Mire, hay gente que participa a veces en cohecho y cree que está bien. ¿Qué es el cohecho? Es el ponerse de acuerdo con el malo para hacer injusticia al bueno. Por ejemplo, le dice, mira, fíjate que yo voy a ir al juzgado allí, fíjate que tengo un problema con ese mi vecino, veniste vos, servime de testigo. Si te preguntan, mira, que si vos has visto que ese me ha matado una gallina o que me ha hecho algo, vos decís que sí, que vos lo has visto. Y ahí te voy a dar unos tus 20 pesos, te voy a dar unos tus $20. Y de repente esa persona va y hace eso. Y participa de la injusticia y participa de la maldad poniendo como argumento la mentira. Hermanos, ¿sí me debe entender con esto, hermanos? Hay personas que a veces hacen eso. Entonces, la palabra de Dios nos dice que el que ha muerto, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aquella vieja persona ya no es lo mismo. Si lo invitan ahora que vaya a chiviar, ya no va a ir. ¿Y por qué no va a ir? Porque ya es hijo de Dios. Amén. Es hijo de Dios. Si lo invitan para que vaya a hacer alguna cosa mala, ya no va a ir, porque usted es siervo de la justicia, porque usted es siervo del Señor. Gracias. Entonces, usted y yo debemos saber esto, que cuando la Biblia dice muertos al pecado, quiere decir que usted ya no tiene contacto o ya no debe tener contacto con el pecado. Obvio que voy a decir algo aquí. Hermanos, quiero decir que nunca vamos a poder pecar. No, yo no dije eso. Una cosa es que usted busque el pecado, ¿sí? Que usted lo busque, que lo codicie, que lo coquetee, que ande alrededor del pecado, queriendo hacer el pecado. Y otra cosa es que usted tranquilamente camine en Dios y de repente el pecado llegó, lo agarró y lo tumbó. No lo andaba buscando, sino que lo agarró, le llegó y le pegó. Entonces usted lo que tiene que hacer es ponerse en las manos de Dios, levantarse de nuevo, pedirle perdón a Dios, el Señor, y Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, como dice Él, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y entonces, pero otra cosa es que usted busque el pecado y que haga del pecado su vida cotidiana, constantemente. Hermano, quiere decir,
Es que fíjese que el problema del pecado, le voy a decir a ustedes, el problema del pecado es que a veces uno lo comete, lo hace, lo piensa, sucede en nosotros involuntariamente. Es decir, no queriendo hacer algo, lo hace. Es lo que dice el apóstol Pablo. Pablo cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y el pecado se manifiesta en los seres humanos en palabra, en hecho o en pensamiento. Si le da cabida, entra. Por ejemplo, si alguien le da cabida a los malos pensamientos son pecados. Eso dice San Mateo capítulo 15. Y dígame usted, ¿cómo voy a saber yo lo que está pensando usted ahorita? ¿Qué está pensando usted? No sé. Lo sabe usted y lo sabe Dios. Amén, hermano. Dios sabe lo que usted está pensando porque Él sí nos lee bien todito. Pero cuando el pecado ya no cabe adentro de la persona, cuando ya su corazón está rebalsando de suciedad de pecado, entonces Él se manifiesta de dos maneras. Uno es que se manifiesta por la boca, es decir, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y la otra que se manifiesta haciendo una acción mala. ¿Ha oído así de gente que de repente dice, mira lo que hizo fulano, pero esa me la va a pagar? Y esa me las paga. Esa expresión, esas me las paga, es una venganza, es una acción generada en el pensamiento para ejecutarla más tarde. Es decir, como quien la deja ahí en sala de espera. El cristiano no debe ser así. El cristiano, si alguien es cristiano y hace ese tipo de cosas, está mal. Está mal. Y debe corregir eso. Debe. ¿Qué haría? Yo le voy a decir algo. Encontrarse en una situación de esas es bien delicada, como le dijera, bien difícil. Bien difícil. Pero lo tiene que poner en las manos de Dios. Usted se va a poner en las manos de Dios. Porque a partir de ahí, pero es que ahí es donde está. Cuando alguien viene y está en esa condición y lo conocen que es una persona que le gusta murmurar, que es una persona suelta de lengua, como dice Proverbios, entonces allí va a venir el mal por eso. Pero si lo conocen o le conocen que es una persona centrada, honesta, decente, formal en las cosas de Dios, mire, la Biblia dice, solo dice esta palabra, se lo voy a mencionar lo que dice la palabra de Dios. Dice así, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistir, no vaya a tentar, porque hay gente que va y tienta. Ay, te tengo con la cola pateada. Te tengo en mis manos, así estás, mira, aquí te tengo en mis manos. No tiente al malo. La Biblia dice que no tiente al malo. Porque usted no sabe cómo le va a salir esa situación. No, mejor mire, encomendadito en las manos de Dios, calmadito, usted reconoce en Dios como su Salvador, como su Señor. Y ahí va. ¿Usted cree que es poquito, hermano, lo que dice la palabra de Dios? En Mateo capítulo 10, cuando nos dice, al Señor dice, he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿A dónde nos manda el Señor? Él dice, yo soy tu Padre, yo soy tu Dios, y te mando ahí como una oveja en medio de los lobos. ¿Qué le hacen los lobos si ven a una oveja que va solita? Digamos, hermanos, una oveja va solita ahí. Una oveja va solita, va caminando. ¿Qué le hacen los lobos? Y él dice, sean prudentes. ¿Qué es lo que manda él?
Mire, usted puede ir a una comunidad, así vamos a hablar, usted puede ir a una comunidad que esté llena de personas que se dedican a hacer lo malo. Que esté plagada de personas que se dedican a hacer el mal. Usted me entiende, ¿verdad? Usted puede ir en medio y dice el Señor que hay una cosa que le va a salvar la vida. Hay una cosa que le va a salvar la vida. Que Él se la ha dado a uno. Él dice, yo te envío como oveja en medio de los lobos. Sé pues prudente. Prudente. Y sencillo como una paloma. ¿Sí? Pero ¿qué tal usted va y dice, no, es que yo voy para una zona un poco peligrosa, va, pásame la pistola ahí, mujer, vamos a llevar la pistola por si vea cualquier problemita, va, que pueda haber en el camino. O dice usted, tráeme la guarizama, ¿verdad? Vamos a llevarla aquí bien lista, va, por si cualquier cosa que suceda, estamos preparados. No está preparado, no entendió, porque una palomita no lleva nada. Cuando una palomita ve el peligro, lo que hace es volar. ¿Sí? ¿Ve que nos va a poner a pelear ahí? Nos va a poner, no, va a perder con el gato. O va a perder con lo que sea, pero va a perder. Entonces el Señor dice, lo que te va a salvar la vida es la prudencia. ¿Sí? Y esto ojalá lo aprendamos, ¿verdad? Porque en la medida que uno lo aprenda, el cristianismo es la religión de fe que le permite a las personas vivir en paz. Le permite a las personas vivir en paz. Ahora, hermanos, dice la palabra de Dios aquí del versículo 9 al 12. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice, esto es bien importante, más que todo la última parte. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Sí, no reine el pecado. Y dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dígame usted, hermano, por favor, hay muchas personas que se escudan para pecar y para vivir en desgracia delante de Dios, se escudan diciendo esto, es que la carne es débil. ¿Ya ha oído eso usted? No, es que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, hermano. Uno es débil en la carne. Usted comprenderá. No, uno comprende. Uno lo comprende, pero no lo comparte. Amén. O sea, imagínense aquí lo que dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué significa? Bueno, veamos, analicemos cuando dice nuestro cuerpo mortal. ¿A qué cree que se refiere, hermano? Se refiere al cuerpo que tenemos nosotros, al cuerpo. Dígame usted, ¿qué piensa su cabecita o qué piensa su corazón? Ay, usted lo sabe, ¿verdad? Y solo anda pensando cosas malas la gente, va a estar en lo malo. Ajá, ¿qué ven los ojos? A ver, ¿verdad? ¿Qué andan viendo los ojos? Ahí está hablando de los elementos del cuerpo mortal. Ajá, ¿qué ven los ojos? ¿Qué ven? Ah, puede ser que estén viendo lo que no deban, ¿verdad? Estén viendo para el otro lado del cerco del vecino. Puede ser. Puede ser que estén viendo cosas que no deben. O díganme qué tocan sus manos. O qué hacen sus manos. O hacia dónde se dirigen los pies. O sea, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, dice, para que no lo obedezcas al cuerpo para ir donde él quiere. Porque el cuerpo quiere para un lado y el alma y el espíritu quieren para otro. ¿Ya sabía usted eso? Amén, hermano. Yo siento aquí que se quedan así. Sí, ya sabía eso. O sea, que el alma quiere para un lado. El alma quiere estar bien con Dios. Porque sabe que de Dios procede y en Él tiene la salvación.
Pero el cuerpo, ¿para dónde quiere? Para el carnaval. El cuerpo quiere agarrar para donde esté el placer. ¿Sí? Como dicen hasta en los anuncios, ¿verdad? El sol está que quema, ¿verdad? ¿Sí? Y no les hago el complemento porque ustedes ya lo saben. Y la gente quiere salir, a agarrar para allá, ¿verdad? A ver, a disfrutar, a comer, a beber, a embriagarse, a divertirse y posiblemente a morirse. A veces suena un poco fuerte eso, pero sí, es importante verlo eso, porque la gente dice, vamos a obedecer a donde quiere ir. Hoy tengo ganas, dice la gente, de tomarme una cerveza, y de repente no es una. Hoy tengo ganas, dice, de hacer tal cosa, ¿verdad? Sí, y de repente, pues, el mundo vive así. No lo obedezcan, dice. No reine, que no reine quiere decir que no gobierne, pues. Que no seamos gobernados, por el pecado. Eso es lo que está enseñando. Y la última parte, para concluir, hermanos, dice del versículo 13 al 14, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sabe? Esto quiere decir que hacer el pecado no es una ley. O sea, no es obligación pecar, pues. O sea, no es obligación que usted peque. ¿O cree que es obligación? No es obligación pecar. Si la gente peca es porque le rebalsa el gusto. Por eso es. Si la gente comete pecado, si la gente roba, si la gente mata, si la gente fornica, si la gente adultera, si la gente piensa maldad o hace malignidades y hace toda clase de cosas, no es porque esté obligado a hacerlo por ley. O sea, no hay una ley que diga, tenés que pecar 5 veces al día. No hay una ley. Usted está bajo la gracia del Señor, donde usted decide. Mire, hermano, le voy a decir esto y le voy a mencionar porque voy a retrocederme hasta el principio de la historia humana, hasta el principio. Usted conoce la historia humana, ¿verdad? Sí. Me voy a retroceder casi al principio. A ver, ¿cómo se llamaba el primer hombre? ¿Cómo se llamaba el primer hombre que existió? ¿Cómo? Abraham. No fue Abraham. Fue Adán. Adán. ¿Y la primera mujer? A ver. ¿Cómo? Eva, muy bien. Mire, los niños están en la clase dominical, mire, a ver, qué bonito. Ahora bien, ¿ustedes saben cómo se llamaban los hijos de Adán y de Eva? Ellos tuvieron hijos. Y los primeros hijos, ¿cómo se llamaron? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se llamaban los hijos? ¿Cómo se llamaban los hijos? Caín, que era el mayor, y Abel, que era el menor. Y quiero decirle que entre esos dos hijos había uno que era bueno, era una palomita, era un alma de Dios. Pero estaba el otro demonio viviendo en su misma casa. ¿Sí? ¿Sabe quién era el otro? Caín. Y dice la Biblia que un día, Dios, el Padre, les dijo, tráiganme una ofrenda. De lo que ustedes deseen para mí. Tráiganme una ofrenda. ¿Usted trae ofrenda? Pues esperamos que sea para el Señor y que sea de lo mejor para el Señor. Sí. Dice que tráiganme una ofrenda. Y vinieron y trajeron una ofrenda. Caín dice que era labrador de la tierra, era agricultor, y fue a recoger unos frutos, ¿sí? Y se los trajo, aquí está mi ofrenda para el Señor. Y la recibió el Señor, ¿verdad? Pero después vino Abel y presentó una ofrenda. Dice que Abel fue y él era pastor de ovejas. Él se dedicaba a criar animalitos. A él le gustaban los animalitos, era amante de los animales. ¿Quién le gustan los animalitos? ¿Le gustan los animalitos? Sí.
Y les gusta criarlo, les gusta darle de comer a los pollitos, a las vaquitas, a las ovejitas, les gusta a cuidar a los animalitos. Y dice la Biblia que Abel fue a donde tenía él su crianza de animalitos y dice que escogió de lo mejor, de lo más gordo de ellos y vino y lo preparó la ofrenda y se la presentó al Señor. Lo mejor. Dice la Escritura que el Señor, al ver aquella alegría de corazón con la que Abel le había dado la ofrenda, sintió una alegría el Señor, sintió un agrado por Abel y por la ofrenda suya. Y cuando vio a aquel que solo fue a recoger lo que halló por allí, de los frutos de la tierra, unos cuantos melones tal vez, unas sandías, no sé, fue a recoger y dice la Biblia que el Señor miró con agrado a Abel y a la ofrenda suya, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda que le había presentado. Entonces dice que Caín, ya ha visto usted cuando alguien se enoja, ya ha visto a los hijos cuando se enojan, a los niños, y se ponen el gesto, va, así, fruncido y se les hace nudo acá. Sí. Y dice que Abel, en esa condición. Viene entonces el Señor, y esto lo estoy explicando porque necesito explicar algo allá de Romanos, de lo que acabamos de leer. Y dice, viene el Señor y le dice, Caín, ¿por qué se ha ensañado tu semblante? ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué estás enojado en contra de tu hermano? Y le dice él, le dice el Señor, si haces tú el bien, no vas a ser enaltecido, vas a ser ensalzado. Si haces lo bueno, si haces las cosas buenas, no vas a ser ensalzado. Pero si haces lo malo, le dice el Señor, entonces el pecado está tocando a la puerta. Está tocando a la puerta. El pecado está ahí, tocando a la puerta. Solo te sabré decir algo. El Señor le dice a Caín, el pecado está tocando a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. Tú vas a decidir si pecar o no pecar. ¿Y sabe qué decisión tomó? A ver, ¿saben qué decisión tomó? Decidió pecar. Y le dijo a su hermano, al inocente, mire, es terrible eso. Y le dijo a su hermano, Abel, mira, vamos al campo, vamos. Venite, yo te voy a llevar al campo, vamos allá a la parcela, vamos allá a la milpa, vamos allá al terreno. A alejarlo de la casa. Y dice que cuando llegaron allá a aquel lugar, se apoderó de él el odio, el demonio, no sé hermano, ¿qué? Se apoderó lo malo de él. Y dice que se levantó en contra de su hermano y le asestó golpe tras golpe, golpe tras golpe, hasta que lo desangró y lo mató. Y el Señor cuando regresó le reclamó y le dijo, ¿qué has hecho? Ahora maldita será la tierra por tu causa, porque abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu propio hermano. Eso de que se maten entre hermanos, entre la familia, ¿eso no es nuevo? Eso viene desde antes. No crea que es algo nuevo eso. Que no se quieran en la familia algunos, que eso de las preferencias y todo eso, pero ese es otro tema por aparte que es muy complejo, muy amplio. Pero lo que yo quiero explicar es que el Señor le dijo, y también nos dice a nosotros, el pecado está allí. Miren hermano, ¿usted cree que no hay pecado aquí? Alrededor de nosotros, en la comunidad, ahí cerca de la casa, aquí, por todos lados. ¿Hay o no hay pecado? Sí hay. Pero ¿quién va a decidir si hacerlo o no hacer el pecado? Va a tomar la decisión usted, y es lo que dice el Señor. Tú vas a tomar la decisión. Tú vas a tomar la decisión. Y esa decisión que usted va a tomar le va a conducir a la vida eterna o al castigo eterno. ¿A dónde quiere ir? Y ahí es donde se le hace la pregunta, y se le hace la pregunta aquí a cada uno de nosotros también. Si usted muriese hoy,
¿a dónde iría su alma? Esa es la pregunta. Y la gente a veces se queda preguntando, ¿no? ¿A dónde? ¿Con Dios o con el otro? ¿Al cielo o al otro lado? Usted sabe a qué me refiero, ¿no? Sí. Y allí pues ya es una decisión de nosotros la que tomamos. Entonces, yo quiero concluir acá esta parte, hermanos. Únicamente agradecerles a cada uno de ustedes este tiempo, ¿verdad? Que el Señor nos ha regalado, que nos ha concedido, y invitarlos. Si hay alguien que está aquí y siente que ha estado gobernado por el pecado, porque el pecado lo ha estado llevando para donde el pecado ha querido, y quiere hoy cambiar eso y ponerle freno al pecado, ya no seguir en la corriente del mundo, sino en el Señor estar firme, yo le invito que pueda pasar al frente, vamos a orar por usted. ¿Sí? Y si todavía no se ha bautizado para el perdón de sus pecados y quiere hacerlo, sepultarse completamente bajo las aguas del bautismo, puede hacerlo también, pero de forma voluntaria. Porque es su deseo, porque usted decide hacer lo bueno delante de Dios para beneficio de su alma. Si hay alguien que en esta hora desee obedecer, hoy es el tiempo y el momento para que lo haga. Le invito para que lo haga. ¿Hay alguien, hermanos, que desee reconciliarse con el Señor? ¿Hay alguien que desee limpiar su vida? ¿Decidir cambiar para mejorar? Pues es una decisión personal que usted tiene que tomar. Yo pues hago la invitación, Dios le ama y nos está dando tiempo. Porque si estamos vivos aquí y físicamente de pie, es porque Él nos ha concedido su bendición, nos ha concedido su misericordia, su amor para cada uno de nosotros. Si no hay, pues únicamente me resta agradecerles y esperar en Dios que nos dé una nueva oportunidad. Dios les bendiga. Quedamos en tiempo de receso, ¿verdad? Es la roca de mi ser, es el que da paz a mi corazón, es el sol que ilumina mi vida, si lo es. Su dulce nombre es Jesús, por siempre lo cantaré, lo esperaré, porque Él es mi Salvador.